Huawei sigue ampliando su cartera de dispositivos portátiles y la última incorporación es el Watch Fit Mini. Tiene una pantalla rectangular, pero el cuerpo es un poco más alto y estrecho, así como más liviano que cualquier otro dispositivo portátil Watch Fit hasta ahora. La variante Mini tiene una pantalla más pequeña, un cuerpo más liviano, pero conserva todas las características de su hermano mayor, así como una batería de larga duración y un botón físico en el costado. La pantalla rectangular es una AMOLED de 1.47 pulgadas con soporte para gestos táctiles y deslizantes. La resolución es de 368 por 194 píxeles. El cuerpo pesa 20 gramos y hay tres opciones para una correa: Frosty White y Mocha Brown hechas de cuero y Taro Purple, que es una correa fluoroelastómetro. Hay un sensor IMU de 6 ejes que se utiliza como giroscopio y acelerómetro, así como un sensor de frecuencia cardíaca en la parte posterior y otro sensor para la medición de oxígeno en sangre, que cuando obtiene mediciones inferiores al 80%, el Watch Fit Mini sugerirá inmediatamente que consultes con un especialista médico. La capacidad de la batería es de 180 mAh y se anuncia que dura 14 días con una sola carga en uso normal, mientras que los usuarios avanzados tendrán 10 días entre cargas. Las mujeres apreciarán la nueva función que trae el sistema operativo Lite de Huawei, llamado Cycle Calendar. Recibirán recordatorios discretos y oportunos cuando se acerque su periodo, con la ayuda de la aplicación Huawei Health para realizar un seguimiento en su calendario. Hay 96 modos de ejercicios diferentes en interiores y exteriores, y el dispositivo portátil puede realizar un seguimiento de la actividad diaria y nocturna, incluido el sueño, a través de la conocida función True Sleep 2.0, que según se informa ofrece detalles sobre la calidad del sueño con hasta un 96% de precisión. El Huawei Watch Fit Mini ya está disponible para su compra en algunos países europeos como Alemania e Italia. Tiene un costo de 99 euros y la empresa ofrece una balanza gratuita que normalmente cuesta entre 40 y 70 euros, así como una membresía Runtastic Premium con un valor de 10 euros que dura un mes. No olvides suscribirte y dejarnos tu valioso like en este video.